Gabrieli, que es, sí, alguna barbaridad siempre es inevitable, siempre digo, así que no se preocupen. No, algo que quería decir también, que mencionó Gabriel, que tiene que ver con esto de pensar la cuestión del diseño en términos de diseño neutral es una premisa de lo que fue el movimiento moderno y de cómo se configuró de alguna manera el canon del discurso proyectual con el que las facultades latinoamericanas adscribieron a sus planes de estudio, digamos, suscribieron a un canon que tenía que ver con este modelo del diseño neutral, universal, racionalista, de usos universales, ¿no? Con una idea liberal, digamos, de lo que es como la democracia liberal, digamos, en el sentido de un diseño para todos, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que cuando es para todos, en realidad es solamente para los privilegiados, ¿no? Y esto que estoy diciendo es una apuesta, ¿no? Sé que no estoy diciendo una obviedad y sé que por ahí no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y voy a seguir así con un montón de cosas. O sea, voy a decir un montón de cosas que por ahí no están de acuerdo. Pero bueno, yo voy a ir construyendo mi narrativa y luego, obviamente, la idea es que podamos tener un espacio para intercambiar y también, si me quieren interrumpir, no tengo ningún problema, me interrumpen. Lo que sí les pido que lo hagan con la voz, porque si escriben en el chat no me voy a dar cuenta porque voy a hacer una presentación y entonces tanto no puedo. Bueno. Entonces, me pueden interrumpir y si no, lo guardan al comentario para el final. Y por supuesto también, si no se entiende algo, ahí sí les pido encarecidamente que me interrumpan si necesitan que aclare algo. Pero básicamente lo que quiero decir es que esta idea de pensar en esa universalidad y luego digamos, va a aparecer una crítica muy fuerte a que esa universalidad en realidad es una construcción de una narrativa o de un discurso dominante donde triunfan los que, digamos, Bourdieu va a decir, se consagra a los ya consagrados, ¿no? O sea, entonces, desde diferentes líneas se va a poner en crisis después de la segunda, o sea, en los años 60 más o menos se empieza, digamos, a poner en crisis estos lineamientos, estoy hablando dentro del campo proyectual, y los feminismos van a tener también que ver con esta crítica. Y van a tener mucha más sustancia cuando puedan ingresar de manera más organizada o articulada a los espacios curriculares, que esto va a ser ya más para la década del 70 y el 80, según qué disciplina específica del campo proyectual estemos hablando. Desde la arquitectura sí va a estar muy a caballo de lo que va a ser el discurso posmoderno, ¿no? Dentro de la arquitectura, ¿no? O sea, esta crítica, digamos, esto de less is boring y toda esta idea, ¿no? En vez de menos es más aburrido, ¿no? Y toda esta crítica que se hace. Todos esos comentarios que están haciendo, sí, todo al lugar. Entonces, lo que, digamos, me parecía interesante también plantear es que no existe un diseño con perspectiva de género, en el sentido de que no existe un diseño con perspectiva de género y un diseño que no tenga perspectiva de género. Todo diseño tiene perspectiva de género, solo que hay un diseño que es un diseño que lo que tiene es la perspectiva de género hegemónica, ¿sí? Entonces, como tiene la perspectiva de género hegemónica, no lo vemos, lo naturalizamos y lo hacemos como invisible. Y solo vemos la marca cuando se va de esa narrativa dominante, ¿sí? ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Entonces,
la idea de que, por ejemplo, no sé, para poner un caso específico, el baño sin distinción de género de FADU es un diseño de un espacio con perspectiva de género, pero los baños, los otros baños no tienen perspectiva de género, es un error. Los otros baños tienen una perspectiva de género, que es la perspectiva de género heteronormativa, binaria, ¿sí? Hegemónica de cómo consideramos los cuerpos en el espacio público, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esto un poco como para dejar algunos lineamientos establecidos. Por otro lado, decir que el discurso feminista es un discurso crítico, siempre lo fue. Estoy hablando del discurso dentro de la academia, ¿sí? Pero también es un discurso, pero también es propositivo, ¿sí? Entonces, no solamente va a trabajar, por ejemplo, en la reposición de nuevos temas, en la reposición de nuevos nombres, sino también en repensar las lógicas con las que se está pensando la estructura de cómo se enseña, por ejemplo, ¿no? O sea, en el sentido de... Y en esa línea, desde el campo proyectual, hay mucho por hacer. Por eso, por ejemplo, en el caso de nuestra materia, es una materia que tiene como toda una instancia que es teórico-crítica, pero después es todo desarrollo de un proyecto, digamos, o sea, en el sentido de que entendemos que ahí se puede hacer mucho, digamos, ¿no? En el campo de lo proyectual. Bien. También otra cosa que hay que decir, que es importante, digo, para terminar, de dejar algunos lineamientos generales respecto al enfoque, dijimos que es interdisciplinario, dijimos que no es, digamos, que hay una marcación que es construida, decimos que no a la neutralidad, decimos entonces, hablamos de la invisibilidad del discurso hegemónico, y también decimos que hay una clara intención de pensar una relación entre lo que es lo que son los movimientos, la militancia y la academia, digamos, ¿no? Pensando en una división que es un poco construida, en el sentido de que podríamos pensar una academia militante, pero no necesariamente. Entonces, digamos, esta idea de estar pensando todo el tiempo en hacer bien porosas las paredes, ¿no? de las universidades, en el sentido de estar en contacto con lo que podríamos decir la calle, ¿no? Es algo también, digamos, una apuesta desde los feminismos en la universidad, ¿no? En las universidades, o en el campo académico. Y eso es histórico, y tiene algunos episodios interesantes, tanto en la historia argentina, como digamos, en todos los lugares donde se ha desarrollado el feminismo en la academia. Bien, dicho esto, como cuestiones generales voy a compartir. ¿Hasta ahora vamos bien? Ok. Bueno, esperen que quiero llegar acá. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Yo lo que voy a hacer hoy es explicar algunos lineamientos, posibles cruces o abordajes desde los estudios de género a lo que podríamos denominar el espacio, ¿sí? O la espacialidad, y luego lo que voy a hacer es mostrarles un caso, un proyecto que estoy codirigiendo ya hace más de un año, en el que trabajamos específicamente la cuestión del espacio generizado, ¿sí? Bien, ahí pasé de pantalla, ¿se ve? Porque a veces no se ve cuando pasas de pantalla. Perfecto, todo bien. Bueno, ustedes sabrán, seguramente lo habrán estudiado, si no invito a hacerlo, los estudios que tienen que ver con la espacialidad trabajan una relación que muchas veces del campo proyectual no está tan clara o no está tan explicada,
Y lo mismo pasa desde las ciencias sociales. ¿Qué pasa? Desde las ciencias sociales se ocupan mucho de las relaciones sociales y muchas veces no las piensan situadas en un espacio específico y concreto. Por otro lado, desde el campo proyectual se cree que todos los problemas están asociados a el diseño de los espacios. Y además tienen esta idea muy naif, a mi modo de ver, que si diseñamos bien los espacios, se van a solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces, lo que proponen algunos estudiosos de la espacialidad justamente es una relación dinámica, dialéctica, donde, por supuesto, el espacio es entendido como un producto social, resultado de las prácticas e interacciones sociales, pero que también las relaciones sociales están construidas en el espacio, ¿no? O sea, en esta dinámica, digamos, es decir, el espacio se construye a partir de esas dinámicas sociales y a su vez esas dinámicas sociales están interpeladas, atravesadas, influenciadas, informadas por el espacio en el que están situadas, ¿no? La frase de Lefebvre, que a mí me encanta, que es esto de las relaciones sociales no flotan en el aire, ¿no? Y entonces en la... Perdóname que te interrumpa. ¿No sacarías el cartelito de Meet? ¿Le podés ocultar? Sí, perdón. No, al contrario, gracias, gracias. Ahí va. Ahí está. Sí. Bueno. Ahí. Bien. Bueno. Bien. Y por supuesto sabemos que esas relaciones sociales no son relaciones que operen de manera, digamos, que uno pueda diseñarlas y planificarlas, sino que siempre están atravesadas por o implican tensiones, intenciones, conflictos, estrategias. Por otro lado, un concepto que es interesante para pensar es que de todas maneras existe una materialidad, es decir, si bien podemos pensar que ese habitar, esa relación con el espacio, si cobra significado en el acto mismo de habitarlo, no podemos negar que existe una materialidad y que existe lo que se denomina una historicidad, una sedimentación, lo que Santos llama de manera muy hermosa rugosidades, es decir, estas capas que van sumando significado y que tienen que ver con una materialidad existente, es decir, por ejemplo, en el caso, vamos a ir al caso de Ciudad Universitaria, nosotros habitamos un espacio que fue creado en determinado momento, con determinadas intenciones, bueno, de esa y podemos darles otros usos, pero hay una materialidad existente que va construyendo como diferentes capas de significación, ¿no? Y entonces aparece este concepto de refuncionalización de los espacios. Por otro lado, no podemos pensar, digamos, a esta idea de que en este eje cartesiano, este eje muy de la modernidad del espacio y el tiempo, y pensar el espacio y el tiempo, y pensar el espacio como algo quieto, estático, y el tiempo como aquello que se mueve, bueno, lo que se va a trabajar justamente es que no, que el espacio es movimiento permanente, que el espacio es movilidad, es flujos, es circulaciones, es redes, es trayectorias, es, bueno, todas estas palabras que son maravillosas para poder seguir pensando, ¿no? Cómo uno significa la relación con el espacio, los entrelazamientos, las bifurcaciones, los circuitos. Y más desde la perspectiva de ustedes, me parece que sabemos que, digamos, si pensamos en, bueno, ustedes trabajan con materia que muchas veces es materia que está en permanente cambio, no solo, digamos, pero podríamos pensar, digamos, que el cambio o el movimiento está dado por la relación que se hace también con esa materialidad, aunque la materialidad sea estática, fija, ¿no? Y después otra cuestión que traen, y acá por ahí vamos a tener algunos roces o rispideces, y eso me parece que lo va a volver un poco más divertido al encuentro, vamos a discutirlo, es que lo que plantean estas autoras, estos autores, es que la naturaleza también es producida, también es construida culturalmente. ¿Y esto qué quiere decir?
No estamos diciendo que no existan, no sé, no estamos negando, no sé, los átomos, no sé, todas esas cuestiones. No, nadie está diciendo eso, sino que más bien estamos hablando de el vínculo, en esto que planteaba antes, de este dinamismo, bueno, ¿cuál es el vínculo que tenemos con el espacio, ¿no? Entonces, o con la naturaleza. Entonces, la idea del concepto de que trabaja un geógrafo argentino que se llama Blanco, artificialización de la naturaleza, ¿sí? En el sentido de que hay una producción material y también una producción de sentido respecto a lo que significa la naturaleza. Cuando hablamos de producción natural, hablamos de, por ejemplo, las tareas agrícolas que han modificado la estructura de los suelos, cosas que ustedes manejan mucho mejor que yo, los intercambios comerciales y las migraciones que han generado la movilidad de especies vegetales y animales, es decir, en el sentido de dejar de pensar en una naturaleza natural, ¿sí? En ese sentido se piensa, y por eso está entre comillas, la idea de la artificialización de la naturaleza, ¿no? Y ni hablar si pensamos en lo que tiene que ver con las tecnologías respecto a la modificación genética de diferentes organismos, ¿no? Entonces, van a decir estos autores que trabajan este tema en un artículo muy interesante que después se los puedo compartir, dicen, detrás de la vaga y mecánica dominación de la naturaleza, ¿no? Encontramos en realidad la idea de la producción de la naturaleza. Y entonces, esto, ¿no? Producción material, pero también producción de sentido. La producción social de la naturaleza no se limita a las transformaciones materiales, también el significado cultural de la naturaleza es producido socialmente. Dice Soja, que seguro es un autor que por ahí han leído, que trabaja mucho la cuestión de paisaje y la espacialidad, es la impresión de la primera naturaleza no está dada de manera ingenua o independiente, está siempre mediada y refundida. Las áreas vírgenes no escapan al significado cultural de la naturaleza. Es decir, si hubiéramos encontrado, ¿no? Cosa que es difícil, pero suponiendo que encontrásemos, y que existen de hecho, áreas vírgenes, es decir, sin una producción material, sí hay una producción de sentido cultural de esa naturaleza. Es decir, no podemos acercarnos a la naturaleza si no es mediado por la significación, el lenguaje, el nombre, los sistemas de clasificación que damos a aquello que percibimos. Y eso, sí. Antes cuando hacías referencia a la materialidad, y ahora como que lo vuelves a nombrar, que puede ser o no, específicamente hablas de algo construido, pues como que hablabas de capas, pero no llego a entender bien. Algo construido, cuando hablamos algo construido, pero también, por ejemplo, las modificaciones de los suelos, digamos, a través de los cultivos a lo largo del tiempo. No necesariamente cuando hablo de algo de producción material, estamos refiriéndonos a un edificio, digamos, ¿no? O al espacio urbano. También el espacio, digamos, rural es un espacio producido y construido en estos términos, ¿no? Por ejemplo, en esto que decía al principio, ¿sí? De lo de la modificación de los suelos, ¿se entiende? Sí, ahora un poco mejor. Bien. Sí, y cuando habla de la historicidad, es eso, es que uno habita espacios que tienen un montón de capas, ¿sí? De construcción, no sé, por ejemplo, no sé, cualquier espacio que se les ocurra de la ciudad o de también el campo, tiene estas capas, ¿sí? De intervención, ¿sí? Que son siempre, estamos hablando materiales, pero también de sentido, ¿no? En esta idea que decía antes por ejemplo, se ha escuchado mucho, y se escucha mucho este discurso, por ejemplo, de necesito conectarme con la naturaleza, o ahora con el tema de la pandemia, mucha gente que se fue a vivir, digamos, fuera de la ciudad, esta construcción acerca de lo que implica la naturaleza, muchas veces
a partir, o mediada, digamos, por esta idea de algo puro, digamos, no atravesado por la cultura humana, en esta oposición muy de la modernidad, de lo que es, ¿no? Por un lado la naturaleza y por el otro lado la razón, ¿no? Y sin embargo, lo que viene a decir, digamos, lo que va a ser lo que se denomina la corriente postestructuralista, lo que van a venir a decir es, bueno, no existe la naturaleza en sí como tal. Siempre el lenguaje media el modo que tenemos de acercarnos a las cosas. Entonces, yo hablaba de esta oposición que se construye en la modernidad, que es una oposición que también van a venir a observar desde los estudios de género para ver cómo se trabaja y se discute estas oposiciones o estos sistemas binarios que ha construido el discurso, digamos, racionalista, cientificista del siglo XVIII, pero que aún continúa, o que, digamos, que prevalece en algunos discursos. Y que es, digamos, en lo que se denomina desde los estudios feministas el paradigma complementarista. El paradigma complementarista va a venir a decir básicamente, va a justificar la exclusión de algunos valores, cualidades y características entendidas como femeninas de la esfera pública. Es decir, el sujeto del contrato social o de la igualdad, libertad y fraternidad no es todo el mundo, es un varón burgués, blanco, ¿no? Etcétera, propietario. Tiene determinadas características el sujeto de la modernidad, el sujeto del contrato social. La justificación va a ser una justificación científica que va a explicar que justamente hay una complementariedad entre lo que ellos entienden que es digamos, el mundo de los seres humanos que está dividido entre varones y mujeres, y que hay una explicación que dice que, bueno, que los varones tienen naturalmente una capacidad para pensar de manera más racional, más objetiva, más abstracta que las mujeres, ¿sí? Y las explicaciones van a estar ligadas a un montón de cuestiones, pero van a tener un sustento, digamos, y lo digo entre comillas, científico. Bien, entonces, estos dualismos, estos pares que estamos viendo aquí, masculino-femenino, razón-sentimiento, cultura-naturaleza, ciencia-creencia, público-privado, son pares que van a ser discutidos justamente por el discurso de la posmodernidad, por el discurso postestructuralista y por algunos feminismos muy fuertemente. Voy a hacer rápidamente un raconto para quienes no estén familiarizados con algunas líneas del feminismo, pero sobre todo elegí algunas para seguir con esta línea de pensar en esta dicotomía entre naturaleza y cultura, ¿sí? Simone de Beauvoir va a, de alguna manera, inaugurar lo que se denomina la segunda ola del feminismo. La primera ola tiene más que ver con las sufragistas de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Simone de Beauvoir, a mediados del siglo XX, va a escribir un texto que básicamente va a ocuparse de discutirle como a los grandes discursos que han sustentado, para su entender, la filosofía del siglo XX, que tienen que ver con la idea de, por un lado, el naturalismo, por el otro el psicoanálisis, por el otro el marxismo, ¿no? Discute, pero bueno, no viene al caso. El punto acá es que ella va a decir una famosa frase, o digamos,
se le cita, digamos, muy frecuentemente esta frase que lo que tiene detrás es un concepto que se denomina, digamos, un enfoque culturalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que ella lo que va a hacer es correr o romper con esta lógica que decía que las mujeres eran naturalmente de determinada manera. Lo que ella va a decir es, las mujeres no nacemos naturalmente con determinadas características, es la cultura, la educación, ¿no?, la que construye el género y la que hace que tengamos determinadas afinidades, aparentemente estemos más predispuestas a determinadas actividades, a determinadas cuestiones, seamos más sensibles a determinadas cuestiones y no a otras. Bueno, todo esto ella va a decir no es natural, es cultural, va a decir. Y entonces lo que va a hacer es separar de alguna manera lo que tiene que ver, que va a decir, una cosa es el sexo y otra cosa es el género, ¿no? Digamos, el sexo es a la naturaleza, lo que el género es a la cultura. Y esto es lo que va a plantear y va a ser realmente muy abre puertas, ¿sí?, de un montón de otras narrativas feministas que van a seguir de allí en adelante. Por otro lado, otra de las cuestiones que va a aparecer y que va a ser interesante va a ser la pregunta acerca de quién es el sujeto del feminismo. Entonces, a la idea de la mujer se va a poner una discusión respecto a, no hay una esencia de la mujer, van a decir algunas feministas, y van a decir, hay que pensar pluralmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las feministas afroamericanas van a discutirle a las feministas blancas burguesas académicas, van a aparecer las feministas indigenistas y van a decir, ¿qué tiene que ver nuestro discurso, nuestra lucha, nuestra existencia, nuestra identidad con ustedes? Digamos, ¿no? Entonces aparece también una mirada muy cruzada por lo que se denomina el feminismo interseccional, es decir, que intersecciona distintos vectores y va a decir, los sujetos están abiertos a diferentes vectores de desigualdad que no solamente tienen que ver con el género, también tienen que ver con la raza, también tienen que ver con la clase, también tienen que ver con las habilidades corporales, por ejemplo. Entonces, no todas las mujeres son iguales, las mujeres pobres, de determinada raza en Estados Unidos la pasan peor que las mujeres blancas, ricas, acomodadas, ¿no? Entonces, esto va a ser una discusión que se va a dar al interior de los feminismos y que se sigue dando y que es muy interesante justamente en esas tensiones que aparecen. Pero vuelvo al tema en el sentido de que de alguna manera siguen discutiendo la idea de la naturaleza, digamos, en el sentido de que en esa construcción cultural, bueno, no la pasan igual a algunas mujeres que otras, ¿no? Y acá aparece un feminismo que es muy interesante para analizar, porque es un feminismo que va a afianzar esta idea de la naturaleza y la cultura, o sea, que por un lado está la naturaleza y que por el otro está la cultura, que por un lado está el sexo y que por el otro está el género, ¿no? Y entonces van a trabajar, digamos, el feminismo radical va a trabajar justamente sobre la hipótesis de que la biología y digamos, la idea de la función reproductiva que tienen las mujeres es lo que las condena, digamos. Entonces, por ejemplo, van a ser grandes impulsadoras de todo lo que tiene que ver con la reproducción in vitro, con los métodos anticonceptivos, digamos, y con un montón, con no dar la teta, digamos, y dar el biberón, digamos, un montón de cuestiones que van a tener que ver con una idea muy fuerte de que la opresión está ligada a la biología. Bueno,
respecto a esta cuestión de la naturaleza y la cultura, es decir, esta idea del sexo y el género, va a haber un giro fundamental, les diría muy grande, en esta corriente que yo les venía hablando respecto a lo que se denomina el postestructuralismo, que es básicamente esta idea de poner un foco muy fuerte en el discurso, la construcción de la significación, ¿sí? De la cultura a través del discurso y de cómo todo está mediado por ese modo de ver que es el lenguaje, la cultura, y que no hay manera de aproximarse a la naturaleza si no es mediada por el lenguaje o digamos, las diferentes discursos, ¿no? De un determinado contexto cultural. Entonces, este feminismo postestructuralista, cuyo, digamos, principal, podemos decir, autora es Butler, Judith Butler, va a poner en crisis esto que había planteado Simone de Beauvoir de este enfoque culturalista. Y va a decir, básicamente lo que va a decir es, digamos, va a tener esta mirada antiesencialista, donde lo que va a plantear es, no hay gran diferencia entre el sexo y el género. Va a decir, la sexualidad no es un hecho natural, sino que está construida socialmente. Butler plantea no solo al género, sino también al cuerpo como una producción cultural e histórica. Ella va a decir, por ejemplo, que cuando nace una persona, a determinada genitalidad se la nombra de determinada manera en base a categorías y en base a una lógica cultural construida basada en la ciencia de la modernidad, que piensa a los sujetos como mujeres o como varones, y que va a haber una determinada cantidad de corporalidades que, como se escapan de esa lógica, son ajustadas, ¿sí?, a esta categorización. Y entonces, bueno, a partir de ahí va a plantear esto, ¿no? Como en definitiva los cuerpos no son naturales, sino que siempre son leídos y producidos, ¿sí? No es que hay una naturaleza antes y que el lenguaje viene a nombrarla, sino que al nombrarla, por eso se va a hablar de performatividad, al nombrarla, al decir este bebé es mujer, al nombrarla, ya se produce esa corporalidad, se produce esa sexualidad, y hay una expectativa. Se espera que ese cuerpo que yo definí como mujer construya una identidad femenina, actúe como mujer, todo estoy hablando entrecomillado, y a su vez desee a su opuesto complementario, de vuelta todo entrecomillado, el varón, ¿no? Esta idea de que se espera una continuidad entre sexo, género y deseo, y quienes están por fuera de esa lógica o de esa coherencia son vistos como sujetos anormales o por fuera de la naturaleza, ¿no? Hasta acá vamos bien, yo sé que es mucha información, pero es importante plantear un piso como para introducirlos. Vamos bien, yo no estoy leyendo, si están escribiendo algo no lo estoy leyendo. Sí, sí. La base está, podemos decir. Bueno. Esta es una obra de una artista que a mí me gusta mucho, que trabaja en una performance que él hace, que se llama ¿Has visto a un transexual antes? Y lo que hace en esta performance, lo pueden googlear después, así ahora me prestan atención, lo que hace justamente es
Chris Vargas se llama, es ir a lo que se denominan los paisajes característicos o, sí, como prototípicos de Estados Unidos, y grita, "Have you ever seen a transsexual before?", dice, y se levanta la remera, ¿no? Y le muestra, digamos, al paisaje su pecho operado de persona transexual. Y lo que me interesaba traer esta obra hoy en este contexto, en el taller de ustedes, tenía que ver con pensar cuál es el vínculo y la relación entre esto que decía yo antes, ¿no? Entre la idea de la naturaleza, de cómo construimos y leemos esos paisajes que conforman la identidad de una nación, y qué pasa con esos cuerpos que están siempre por fuera de cómo uno imagina a esos paisajes, a esos habitantes de esos paisajes, y cómo uno imagina a los cuerpos que construyeron la nación o la identidad paisajística, territorial, espacial de un lugar. Y cómo cuando se diseña con las categorías, que son las categorías muchas veces de ese paradigma de la modernidad, que es la idea de determinados sujetos privilegiados habitando ese espacio a diseñar, ¿no? Entonces la idea de ir a los paisajes arquetípicos y poner su cuerpo transexual y mostrarlo y hacerle esa pregunta, interpelar al paisaje, es interpelar una narrativa identitaria que está absolutamente sostenida en estos cuerpos que son privilegiados y en la invisibilidad de otros cuerpos. Entonces, no, desde mi equipo trabajamos básicamente lo que tiene que ver lo que se denominan los estudios queer del espacio. Y cuando hablamos de pensar los estudios queer del espacio, no solamente es pensar cómo los cuerpos queer habitan los espacios, sino también es pensar cómo metodológicamente podemos queerizar el espacio. Y ahora voy a desarrollar un poco esta idea. Esta es otra obra que les traigo que me parece también interesante y que también la pueden googlear. Es una obra que hace Mark Bradford en el 2005, es una obra audiovisual, en donde él básicamente la presenta en una bienal de arte, y lo que él plantea, lo que él hace es se filma caminando 100 metros en una calle de las afueras de Los Ángeles, en un barrio, podríamos decir, pesado, para una corporalidad afeminada como la de Bradford. Y lo que vemos es a Bradford meneando sus caderas, digamos, en un caminar bien maricón, y lo que nos interpela de alguna manera es pensar esto, ¿no? Pensar, bueno, cómo se construye en el espacio la masculinidad, ¿no? Cómo se actúa la masculinidad en el espacio. ¿Cuánto es el límite del ángulo en que la cadera de un varón se puede mover para seguir siendo leído como varón? Eso es un poco lo que podríamos derivar, digamos, de esta obra, o lo que me interesa que nos preguntemos en el sentido de pensar cómo también el espacio construye los cuerpos y cómo también construimos ese habitar en la medida que habitamos el espacio. La identidad de los sujetos no está definida, y entonces uno puede diseñar el espacio para que esas personas que yo ya definí, les di un sentido acabado, habiten el espacio.
sino que si nosotros pensamos que la identidad de los sujetos se construye en la medida que habitan los espacios, entonces ahí el rol de los proyectistas se vuelve más complejo. Ya no se trata de decir, por ejemplo, bueno, las mujeres le temen a la oscuridad, entonces vamos a poner luces por todos lados porque a las mujeres les temen a la oscuridad, ¿no? Yo siempre relato esto que está relatado en un texto que justamente trabaja estas cuestiones, que dice que con esta idea prefijada de las mujeres, unas empleadas domésticas negras en un barrio rico, blanco, decían que lo que más seguras las hacía sentir era irse de esas casas de noche por lugares que no estuvieran iluminados para no ser vistas, para no ser marcadas, ¿sí? Lo mismo pasa con Bradford en digamos, en esta idea de, bueno, ¿qué pasa con estos cuerpos en determinados espacios, ¿no? Y cómo se construye la identidad a partir de ese vínculo concreto con el espacio. Voy a pasar esto porque si no, no vamos a llegar a... No quiero extenderme con... Entonces, yo hablaba de los usos desviados en el título de esta ponencia, porque cuando hablamos de ese sistema, ¿se acuerdan al principio? Esa idea, ese modelo del diseño racionalista, funcionalista, que solo concibe al buen diseño como aquel diseño que tiene, que está supeditado a su función y a la simplificación formal, bueno, ¿qué pasa, digamos, o que piensa al diseño en esto como de solucionar los problemas, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿no? Y a esta idea de los espacios en términos de productividad y piensa también a los espacios en términos de sus funciones, asumiendo sujetos funcionales en el sentido de productivos, en el sentido de pensar la productividad en el contexto capitalista, ¿no? Un sujeto productivo es un sujeto que trabaja, que se mueve, ¿no? Determinados sujetos privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, frente a este esquema, la teoría queer, o los estudios queer, en realidad, mejor dicho, van a oponer la idea ante la idea del uso, ¿no? Como la idea de algo que funciona, van a proponer la idea del desuso y van a contrarrestar o van a empezar a pensar en la productividad de lo que sería el fracaso, es decir, esta idea de aquellos sujetos que no resultan ser funcionales al modelo productivista, capitalista, heteronormativo, patriarcal, como sea, ¿no? Entonces, la idea de pensar la productividad del fracaso es en realidad pensarlo desde esta crítica propositiva, en el sentido de una forma de negarse a aceptar las lógicas del poder dominante y de la disciplina. Entonces, la idea del uso desviado, del queer use, Sara Ahmed lo va a relacionar con esta idea de, bueno, de aquellos objetos o espacios que son usados de una manera para la que no fueron pensados o para quienes no fueron pensados, ¿no? Una socióloga argentina que trabaja sobre la espacialidad trae el concepto que ya plantea Lefebvre, que es esta idea de que un espacio, puede ser urbano o no, está, por supuesto, digamos, atravesado por estos, digamos, estos usos que son organizados, planificados y estructurados por arquitectos, por estadistas, por urbanistas, ¿no? Por lo que sea. Pero también están abiertos o están, digamos, o sea, siempre están,
contienen estos usos imprevistos, espontáneos y astutos que hacen los usos y que lo que hacen es que se resignifican y se apropian, ¿sí?, estos espacios que han sido previamente planificados, ¿sí? Yo pongo el ejemplo típico. Esta es una foto mía mala, como verán, con el flashazo que me dio, el reflejo que me dio el farol a la noche. La saqué así nomás con el celular cuando me bajaba del colectivo en Ciudad Universitaria. Para quienes no conocen Ciudad Universitaria, esto es justo digamos, la vereda que hay, y uno tiene que atravesar ese pequeño parque para acceder al pabellón, ¿no? Pero como verán, a la izquierda se ve que está diseñado todo un recorrido pavimentado por donde se supone que uno baja el colectivo y tiene que ir para llegar al pabellón. Sin embargo, los usos desviados, ¿no? O sea, el desvío de esa planificación la vemos en este camino hecho, ¿no? Que eso me gustaría saber cuál debe ser digamos, cómo opera, ¿no?, en el imaginario de un paisajista, por ejemplo, de un diseñador del paisaje, una diseñadora del paisaje, esto, ¿no? Y cómo entender que justamente no es que hay un diseño antes y alguien que no lo entiende y lo usa mal, sino que parte del diseño es estos usos desviados, es el desvío es parte, digamos. Entonces, esa idea funcionalista de determinado diseño con determinada función, bueno, va a entrar en crisis desde esta mirada, donde lo que hace es entender que esto es parte, no es un error del sistema, sino que es parte del sistema. Así como es parte de, por ejemplo, la comunicación, el malentendido. El malentendido no está por fuera de la comunicación, es intrínseca a la comunicación. Bueno, para terminar rápidamente les voy a mostrar entonces el caso que les quería contar que estamos trabajando, que es pensar el espacio en Ciudad Universitaria desde una perspectiva de género. La idea es, tenemos una investigación digamos, financiada por la Universidad de la Carleton University en Canadá, que por 2 años nos está financiando para hacer una serie de estudios diagnósticos para luego informar a las autoridades en vías de, bueno, por lo menos digamos, hacer una serie de recomendaciones de cómo se puede pensar el espacio universitario. Bien. Entonces, esperen un minuto, está ¿pueden bajar la voz que estoy dando una clase? Gracias. Perdón. Bueno. Entonces, lo que trabajamos básicamente, el objetivo fue indagar sobre los vínculos entre afectos y espacios, ¿no? Esta idea de que no era uno no se relaciona solamente con los espacios de manera funcional, ¿no? También hay un vínculo afectivo con los espacios. Entonces, a partir de ahí trabajamos con una hipótesis que era que, bueno, que a partir del contexto en el que estamos ahora, digamos, que estamos ahora viviendo, que tiene que ver con un proceso donde hay demandas e iniciativas que están ligadas a lo que podríamos denominar la agenda feminista de mujeres y de la disidencia sexual. Bueno, a partir de ahí ver qué estaría pasando específicamente en las formas de habitar, ¿no? El espacio. Me quedó esto de, bueno, no importa. Me quedó Mark Bradford ahí, para la eternidad. Bien. Y esta encuesta está informada por un marco teórico que es denominado el affective turn, o el giro afectivo, lo digo en inglés porque viene, digamos, de la cultura anglosajona,
y que tiene que ver con atender a los afectos y emociones para comprender las transformaciones en la vida cotidiana, en las costumbres, en los modos de habitar el espacio universitario. Así lo aplicamos, pero que lo que digo es que el giro afectivo no es solamente una cuestión subjetiva de ver qué me pasa a mí en términos de individuo, sino cómo se construyen también emociones conjuntas, o sea, a partir de la sociabilidad. Entonces, se trabajó con algunas categorías, acá algunas, pero hubo más, como miedo también aparecían, inseguridad, bueno, varias categorías. No sé si por ahí alguna persona que está acá escuchando la llegó a completar. Pero yo quería traer algunas conclusiones, digamos, algunas observaciones que salieron respecto a la cuestión. Me voy a concentrar porque son ustedes, digamos, elegí algunas cuestiones que tienen más que ver con este vínculo, con esta idea de la naturaleza que circunda Ciudad Universitaria, ¿no? Y aparece muchas veces mencionada la idea de la necesidad de estos espacios verdes, pero de generar un pensamiento, digamos, o sea, de proyectar en los espacios verdes algunos dispositivos que generen, por un lado, la posibilidad de esparcimiento, descanso, placer, relax, como quieran llamarlo, despeje, ¿no? Y por el otro, también pedido de intervenciones que tienen que ver con la idea de generar mayor seguridad, ¿no? Como podrán ver acá, bueno, algunas, por ejemplo, crearía un espacio exterior diseñado para almorzar y pasar el rato entre materias, ya sea como mobiliario exterior y pasto. En el espacio verde circundante podría haber una especie de plaza seca con bancos y espacios para estar, ¿no? Unos pie en pasto, otros plaza seca. En el puente de acceso a la reserva hay mucho, digamos, hay muchos comentarios respecto a la idea del acceso y a la idea que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con esto de pensar el adentro y el afuera, la cultura y la naturaleza, lo privado, lo público, o sea, en estos pares dicotómicos, ¿cómo podemos, digamos, ejercer un borramiento de esa frontera que limita tanto? Porque lo que observamos es que hay una construcción acerca de la idea de la naturaleza, que hay una construcción acerca de que es inseguro, por ejemplo, respecto a la inseguridad. Es interesante analizar qué es lo que hace que construyamos un imaginario de inseguridad en esa naturaleza y que no construyamos un escenario de, digamos, que esa misma inseguridad no se traduzca al interior del pabellón, digamos. Si pensamos en términos, por ejemplo, de violencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los imaginarios que operan ahí? Y por supuesto también algunas cuestiones concretas. Pero era interesante porque, digamos, había muchos relatos también de robos dentro del pabellón, digamos, ¿no? O sea, entonces había también una construcción respecto, miren, acá les puedo leer algunas, ¿no? Por ejemplo, bueno, piden, crearía algo más lindo en la reserva, arreglar el puente y habilitar la reserva, completaría el parque de la reserva ecológica, cuidar y concientizar sobre el uso de espacios comunes, y en especial la reserva, que es hermosa y está descuidada. Me genera inseguridad la cara de los pabellones del lado de la reserva ecológica, mucha gente pidiendo plata, ¿no? La idea de que la gente que pide plata puede generar entonces algún hecho que, digamos, que genere inseguridad, o sea, ya hay una, digamos, una construcción cultural acerca de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Es interesante ver cómo opera ahí, es interesante ver que por ahí son mujeres cis las que hablan de la inseguridad y los varones cis
son los que piden por comodidad a la hora de hablar, por ejemplo, de la reserva. La idea de el espacio de la reserva me genera inseguridad por la gente que vive ahí, y había también otros comentarios de me genera inseguridad porque no hay gente, ¿no? O porque no hay nadie, o porque es solitario, ¿no? Bueno, la idea de que no hay cámaras de seguridad, no hay policía, o sea, ¿no? La idea de la vigilancia como una solución. Es muy necesario controlar, no prohibir el acceso de quienes entran al predio de Ciudad Universitaria y se dirigen a la reserva o deambulan sin sentido. Ahí es interesante pensar, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué es sin sentido? ¿El sentido de ingresar a Ciudad Universitaria es solamente ir a estudiar y trabajar? Digamos, ¿acaso los estudiantes no deambulan por Ciudad Universitaria? No deambulan, ¿no? Digamos, una idea también ahí de usos y prácticas asociadas a determinados corporalidades y no a otras. Fíjense cómo acá vemos de vuelta construida todo un imaginario en relación a la idea de la naturaleza y sus habitantes, y esos habitantes tienen determinados sesgos, digamos, ahí hay una mirada con un sesgo de clase, de raza, ¿no? O sea, hay toda una de fisonomía, digamos, vaya a saber qué. Me gustaría la reserva como un lugar de descanso y contacto con la naturaleza de forma segura, consciente y cuidada. Me parece que sectores de la misma están fuera del radar, sucios, abandonados, inseguros. Mucho de esto aparecía y es muy interesante para pensarlo, no solo en términos materiales concretos, de que seguramente hay muchísimas cosas para hacer en términos de intervención concreta, sino también todo el trabajo que hay que hacer en términos de los imaginarios que construimos alrededor de la idea de naturaleza, de la idea de determinadas corporalidades, y fíjense cómo opera todavía esos discursos muy fuertemente de la modernidad, ¿no? En el sentido común. Bueno, para terminar, digamos, esta idea es poder de trabajar este tema, o de traerles este tema, es para pensar el espacio universitario o el espacio que vivimos como territorio, digamos, o sea, no la idea de el territorio o ¿no? El paisaje como eso que está allá, sino como algo que está acá y que nos interpela y que construimos y que habitamos, que al habitarlo construimos, ¿no? La idea de poder introducir la percepción del giro afectivo en el espacio, cuando el espacio es siempre abordado desde un pensamiento más racionalista, ¿sí? Traer otro marco teórico para pensar el espacio. La idea de la naturaleza como entre la demanda y el miedo, o sea, aparecen muchas respuestas en relación a una demanda respecto a los espacios, digamos, de la naturaleza, entre comillas, y también, digamos, de mucha propuesta y de mucha intervención, pero también es uno de los espacios de mayor porcentaje de respuestas de inseguridad y miedo como sensaciones prevalentes. Bueno, y finalmente una pregunta, digamos, que nos interesa hacernos, que es esta idea de, bueno, si pensamos el territorio como el espacio usado, como el espacio apropiado, bueno, ¿qué territorios producen las políticas de género en la universidad? Bueno, hasta acá llegó mi amor. Esto era un poco lo que yo quería plantearles como disparador, y bueno, escucho comentarios, consultas, lo que sea, voy a dejar de compartir. Gracias, Griselda. Abrimos un cachito, entonces, micrófonos por ahí. Había un par de comentarios en el chat, algunas preguntas puntuales. No sé si están todavía por ahí quienes fueron esbozando. Yo tengo algunas también, pero bueno, a ver quién se anima. En lo último diapo hablabas como desde el diseño, desde lo emocional, puede ser,
cuál es. Y como que a la vez pensaba, obviamente es como que siempre siendo o tratando de ser lo más consciente posible de mi rol, tal vez como, no sé, varón, cis, no sé, eso. Y como que ver al mismo tiempo cómo estas personas que van a usar este espacio diseñado o que ya lo usan, eh, estoy formulando un poco la pregunta, ¿no? O todas estas corporalidades que están como fuera de la norma, si ya usan el espacio, ¿cuál sería como no sé, como que no puedo ver bien, obviamente, no sé. Bueno, eh, estoy confundiéndome solo, pero como que estas personas que están fuera de la norma, que ya usan estos espacios públicos, ¿qué es lo que buscarían en un diseño como más llevado fuera de lo racional y más como lo emocional que decías vos recién? No sé si se Bueno, entiende. hay algunas aclaraciones por ahí conceptuales. Cuando hablamos de lo emocional está ligado al marco teórico del giro afectivo que no tiene que ver con la idea de lo emocional diferente a lo racional, digamos. Las emociones son construcciones sociales. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta. Cuando vos sentís vergüenza, por ejemplo, cuando vos sentís vergüenza, nadie va a negar que sentís vergüenza y posiblemente, no sé, sientas que la cara se te calienta, se te sonroja o dolor en el estómago, no sé, lo que sea que sientas que lo reconoces como vergüenza. Pero esa sensación es una sensación que está absolutamente vinculada con en relación con tus vínculos sociales. O sea, uno siente vergüenza por algo que sucede y que tiene que ver con que de alguna manera quiebra con cierta lógica del deber ser o de lo que sea que se suponía que tenía que pasar y no pasó. Es decir, la vergüenza la podríamos pensar como una sensación que es una construcción social de disciplinamiento de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Uno siente vergüenza, no sé, vos sentirías vergüenza si de pronto ahora en el Zoom apareces, pusiste sin querer la cámara y estás desnudo, por ejemplo. Sentirías vergüenza. Sentirías vergüenza, ¿y por qué sentirías vergüenza, digamos? Sentirías vergüenza por, bueno, no hay que explicarlo, digamos, por un montón de regulaciones sociales que dicen que no se supone que es adecuado que vos estudiando, cursando o asistiendo a una actividad académica no estés vestido, por ejemplo, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo burdo, pero para entender que el giro afectivo no es que se ocupa de los sentimientos ya se ocuparon un montón de otras líneas, podríamos pensar en la psicología, podríamos pensar en un montón de otros aspectos. No estamos hablando de la cuestión de los sentimientos en términos de por fuera de lo racional. Al contrario, lo que viene el giro afectivo a decir es que las sensaciones están atravesadas por la racionalidad y las relaciones culturales. Entonces, esas sensaciones que nos provocan en el espacio están atravesadas por esas lógicas. No estamos mirando la individualidad, sino que estamos mirando cómo se construye socialmente y desde ese marco. Y suele confundirse, y es importante tu pregunta para que me permitieras hacer esta aclaración. Por otro lado, otra aclaración. Justamente no estamos solamente hablando de esos sujetos a los que decidimos marcar porque están por fuera de la heteronorma y entonces vamos a mirar cuáles son sus usos. No, lo que estamos pensando justamente es cómo un modelo, que es ese modelo funcionalista, en realidad lo que plantea, digamos, puesto a andar ese modelo, lo único que esperamos de ese modelo es que fracase, digamos, o sea, y que ese fracaso está ahí, está construido a partir de las prácticas de todos los sujetos, no solamente de esos sujetos que supuestamente están por fuera de la heteronormatividad, todos usamos de manera desviada en mayor o menor nivel los espacios. Digamos, te voy a poner un ejemplo pavo, como podría ser sacarse leche en el baño, digamos.
por ejemplo, eso es un uso desviado del espacio, porque el espacio, ese cubículo del baño no está hecho para que vos te saques leche. ¿Y por qué? Digamos, o sea, o echarte a dormir en los bancos del aula, que estás muerto de sueño después de toda la noche que te quedaste despierto para hacer la entrega. Eso es un uso desviado del espacio. Ese espacio no estaba diseñado para que dormir. Fumar en la escalera de servicio, qué sé yo, o sea, quiero decir, no es que las personas queer usan de manera queer el espacio, no estamos haciendo pues si no sería de vuelta ejercer digamos, una mirada que justamente lo que hace es subrayar y marcar y encapsular y creer que hay sujetos que sí usan el espacio como corresponde y sujetos que no, porque ya vinieron mal de fábrica. Entonces, no, ni siquiera, ¿no? Como una idea, que es la idea justamente del funcionalismo. Que el problema, ¿cuántas veces yo he escuchado a grandes diseñadores de todas las áreas echarle es como cuando los docentes le echan la culpa a los estudiantes porque les fue mal en el examen, digamos, ¿no? Ahora, cuando no sé, a determinada cantidad de estudiantes le va mal en el examen, bueno, el problema dónde está, digamos, ¿no? O sea, entonces acá nosotros lo que trabajamos es la idea de lo queer como metodología, no como temática, es decir, no es que vamos a ver los sujetos queer o no es que vamos a estudiar, no sé, el baño sin distinción de género, como un lugar queer, por ejemplo, digo, si uno quisiera etiquetarlo. No, por eso al principio dije, todo espacio está atravesado y generizado por el género, por la clase, ¿no? O sea, si pensamos en nuestras corporalidades, ¿quién viene a ser el sujeto privilegiado del movimiento? ¿Quién viene a ser el modulor? ¿Quién es el modulor de acá? No sé, Luciano es el modulor, Benjamín es el modulor, Griselda es el modulor. ¿Quién es el modulor? ¿Quién viene a corresponder al sujeto del diseño, ¿no? Al sujeto de la modernidad, al sujeto del contrato social? Bueno, un porcentaje mínimo en realidad. Sin embargo, si lo pensamos en términos de porcentajes, la mayoría de los espacios están diseñados para esos sujetos. ¿Se entendió un poco la respuesta? Sí, sí, mucho mejor. Va, es como que siento que igual es como que tal vez me faltan tantas instrumentos o otras herramientas que leer antes. Claro, bueno, por supuesto, como que yo lo estoy suelo llevar por planteando, ahí. claro, yo estoy planteando, digamos, todo un trabajo que está sostenido en el trabajo de años de estudio de diferentes marcos teóricos y por supuesto la idea con esto no es abrumar, sino al contrario, despertar cierta curiosidad o cierta perspectiva de cómo pensar el espacio desde los estudios de género, que quizás no era lo que por ahí ustedes imaginan, no sé, que yo iba a venir a hablar, no sé, de la historia de las mujeres paisajistas, no sé, o de la relación que podemos hacer entre las flores y la feminidad, y los pastos y los pastizales y la masculinidad, no sé. Yo, digamos, el planteo que yo les hago tiene que ver con el marco que yo laburo, y la idea, bueno, esto que digo, o sea, es para que conozcan que se puede pensar desde diferentes aristas, ¿no? Se abren otras puertas con eso que dijiste recién. Yo tenía una pregunta. Vos hablabas que está buenísimo pensar la naturaleza como producción, ¿no? Desde ya, de significación, especialmente en lo urbano, que por más que hablamos de naturaleza, siempre es algo rearmado en última instancia, ¿no? ¿Y qué pasa con esta tendencia del naturalismo, esta especie del giro no antrópico en el espacio verde, ¿no? Esta cosa de reintroducir, más allá de las reservas o parques nacionales, ¿no? Aún en una plaza, en un jardín, esta idea de lo no antrópico. ¿Cómo se puede deconstruir, destruir, rearmar esa idea? Sí, a mí me parece que, a ver, la idea de pensar en los espacios como espacios no intrusivos, o sea, no espacios que no hayan sido, digamos, atravesados por ¿no? Esta idea de lo virgen, ¿no? De la naturaleza, también es una construcción. Vean, inclusive en el lenguaje, estoy diciendo virgen. O sea,
pensemos todas las connotaciones que tiene eso. O sea, fíjense ya cómo el lenguaje es una puerta y es una cárcel, o sea, porque estamos sujetos, somos sujetos del lenguaje, ¿no? Entonces, y de la cultura. Entonces, no hay manera, digamos, no hay, por eso yo traje esta idea del feminismo postestructuralista, que también viene a informar muy fuertemente esta idea del postestructuralismo, que viene a decir, no hay naturaleza, digamos, Derrida va a decir, no hay textos, solo contextos, o sea, va a decir, no hay un estado puro de las cosas, de los objetos, de los textos, de la naturaleza, de lo que sea. Es siempre el contexto, o sea, es la narrativa que le ponemos. Entonces, no hay digamos, esta vuelta, digamos, o esta, no sé, vuelta o mirada que se supone que es como anticapitalista o antiintrusiva de la tierra o digamos, es una construcción también, digamos, o sea, es una construcción, no se puede volver, la idea de volver al origen, ¿no? La idea de volver es como la idea de la identidad entendida como algo también, como algo esencial. Para mí la peor frase que me podés decir si salimos a tomar un café es porque en mi esencia, porque en tu esencia, digamos, porque no existe tal cosa en términos identitarios, no existe la esencia, digamos, en términos identitarios, o sea, la idea de que la identidad se construye permanentemente. Entonces, la idea de, por ejemplo, pensar que podemos volver a un espacio que sea un espacio que igual al espacio, no sé, antes de que viniera Colón, ¿de quién van a decir? ¿Cuándo se supone? ¿De los dinosaurios? ¿De cuándo? ¿Cuándo era el espacio, digamos? Porque, a ver, ustedes van a sostener el discurso de que antes de Colón era todo naturaleza, era todo identidad pura y esencia. ¿Acaso no había actividad cultural, intrusión, modificación, intervención por las diferentes generaciones y generaciones de humanos que habitaban el territorio? Entonces, me parece que esos discursos esencialistas de ir al origen son, bueno, problemáticos. En principio vamos a decirlo así políticamente correcto, ya que estamos grabando. Sí, podemos dejar de grabar también. Sí, mejor. Sí. Entonces, despedimos a la bandera de ceremonia y dejamos de grabar.